instrucciones del trabajo de William Golding, ya del Señor de las Moscas. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan que bueno, les vengo diciendo desde principio de año que tenemos una deuda en cuanto a la escritura, ¿cierto? Que ustedes el año pasado en primero medio no escribieron y me falta que me escriban. Entonces, con este trabajo vamos a suplir estas deudas. ¿Ya? Hoy día voy a dar las instrucciones a lo que alcancemos en realidad a avanzar, porque de todos modos igual vamos a repasar un poco esto para que quede bien grabado en la clase online. ¿Ya? Entonces ahí nos va a quedar como mucho más guardado y así ustedes también, si es que tienen dudas, me las hacen inmediatamente cuando tengamos la clase online. ¿Ya? Para que quede ahí también estipulado. Este trabajo vamos a trabajar en torno a un comentario literario. ¿Ya? La idea es que, claro, yo sé que no han avanzado en la lectura, igual tampoco no era mi idea que ustedes estuvieran leyendo en sus vacaciones, a no ser que estuvieran en la playa, con la arena y estuvieran leyendo. Pero, si no, no importa. ¿Ya? Igual tenemos 3 semanas para la entrega del trabajo, así que súper. ¿Ya? Y si sabemos, por ejemplo, qué es lo que yo quiero, que es un comentario literario, ustedes ya empiezan a pensar un poquito, le dan una vuelta al libro y de qué van a querer hablar ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿de libro vamos a querer hablar? Perdón, no, porque, por ejemplo, la idea es que ustedes planteen un tema del libro, ¿ya? Así como, no sé, si fuera de 1984, dirían así como, ¿cómo se ve el totalitarismo dentro de la estructura social de 1984? Y eso sería lo que ustedes quieren mostrar. Ahora, a partir de lo que vayan leyendo en El Señor de las Moscas, ustedes digan, yo quiero mostrar tal cosa, y ustedes se empiezan a fijar en eso, ¿ya? Y no va a ser necesario que ustedes estén memorizando personajes, episodios, etcétera, porque igual el libro es muy descriptivo. Igual se demora en avanzar porque está describiendo la playa, la arena, el mar, las olas y las caracolas. ¿Cuántas preguntas hay? Dígame. ¿Cuántas páginas tiene el libro? Tiene 176. No, 182. 182. ¿Ya? Entonces, por eso la idea del objetivo, dígame. ¿Individual? Sí, individual, y nos va a ver cómo, por ejemplo, siento que en el trabajo de 1984, quienes no hicieron su trabajo, mandaron su justificativo y hicieron una prueba, ¿verdad? Aquí no. Todos me hacen el trabajo. No hay excepción alguna. ¿Ya? Todos van con trabajo. Porque necesito ver cómo escriben. ¿Ya? Entonces, esa es mi forma de evaluar. No va a haber una segunda opción de tener una prueba. ¿Ya? Porque yo entiendo, por ejemplo, en cuanto a la expresión, es necesario que ustedes y yo también saber cómo se expresan, etcétera, pero hasta dentro de la normalidad suceden casos de que ustedes no quieren exponer. Por eso tenía el plan B de la prueba. Pero en este caso, no, todo se escribe. ¿Ya? Vamos a ir reforzando, sí, a medida que van avanzando las fechas, vamos a ir avanzando en cuanto a la lectura, en cuanto a conectores, ¿ya? Para que empecemos a reforzar eso y también. Y en cuanto a cohesión y coherencia, ¿ya? Para que ustedes vayan mejorando este trabajo. Y también van a tener la posibilidad de enviarme el trabajo y que yo lo revise antes de poner la nota, si ustedes quieren, no están en la obligación, para que yo les dé un vistazo y diga, sí, le falta esto, falta acá, falta un poquito de argumentación, etc. ¿Ya? También van a tener esa posibilidad. Entonces, el objetivo de la clase es crear un texto dialógico argumentativo en torno al análisis crítico de un texto. Es decir, ustedes van a crear este texto dialógico, es el comentario literario, ¿cierto? De manera argumentativa, porque estamos en la unidad, ¿cierto?, de medios de comunicación, tenemos que ver la argumentación. Y en torno a un análisis crítico. Es básicamente como cuando tenemos la clase, ¿cierto?, del libro y hacemos siempre un análisis crítico. Ese que le hago yo y hablamos de temática, etcétera, pero esta vez no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes. No va a haber clase de análisis del libro, porque esta es la instrucción del trabajo. ¿Ya? Y por eso se llama Me gusta opinar, se llama esta clase. Ahora,
para empezar como actividad de inicio, me gustaría saber si alguno de ustedes sabe qué es un comentario literario. Comentario del libro. Eso. Claro, sería cierto comentar un libro, pero va a ser de manera escrita, ¿ya? ¿Y qué creen ustedes que es importante considerar a la hora de crear este comentario literario? ¿Qué tiene que tener esto? ¿De qué es que tú comentas? Diga por qué te gustó tal parte. ¿Cómo? Diga por qué te gustó tal parte. ¿Cómo que estás haciendo un comentario? Ya que me gusta, dice usted. ¿Qué más dice? ¿Quién tendrá que tener este comentario literario? Porque eso no pasa así. Esto es como muy parecido igual a lo de los booktubers, ¿ya? Que uno comenta el libro, qué me gusta, qué no me gusta, ¿ya? Cuál es el episodio de, pero sin olvidar que igual al comienzo del texto vamos a tener que escribir un poco, por ejemplo, del autor, un poco de un resumen muy pequeño del libro, y de ahí nos vamos a embarcar a nuestro objetivo de nuestro trabajo, ¿qué quiero comentar? ¿Ya? Ahora, el libro, para que hablemos un poco del libro y se entusiasmen un poco, porque igual, por ejemplo, yo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces uno lee el libro y vienen con, había una vez, ¿verdad? Y uno como que no necesita saber más del libro porque me lo está entregando todo con un narrador omnisciente. Y él me avisa todo, ¿cierto? Me informa todo. Como que yo no soy como un lector tan... no tengo que estar tan despierto para concentrarme en esta lectura. Ahora, lo que tiene distinto este libro, la historia ya está andando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hasta yo me perdí y tuve que, porque me puse a leer y leí como 5 páginas y dije, no entiendo. Y me tuve que ir a investigar primero para revisar de qué era el libro y para poder comprenderlo. Y es un ejercicio que también pueden hacer ustedes. Entonces yo, por ejemplo, antes de la lectura hice esto. Antes de avanzar. Porque si no, estaba como muy perdido y no cachaba. ¿Y qué dicen esos cuadernito? Ya, entonces, sí, ¿qué dice en el cuadernito? Dice que, por ejemplo, para que tengan una idea, es que El Señor de las Moscas, por ejemplo, tenemos 5 personajes, están 4 dentro de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Solo se sabe eso porque en el libro nos dicen los niños que ellos saben que se lanzó una bomba atómica. Solo saben que se lanzó la bomba atómica de Hiroshima, pero ellos no saben que después se lanza la bomba atómica de Nagasaki. Entonces sabemos que esta historia está entre el 6 y el 9 de agosto de 1945. Solo por esas pistas. ¿Ya? Por eso es importante a veces porque uno tiene que marcar esas pistas y saber, por ejemplo, el contexto histórico me lo indica eso. Y son un grupo de niños que iba viajando en un avión y el avión se cae en una isla. ¿Ya? Y quedan solos. Todos los adultos mueren y quedan los niños ahí. Qué rápido. ¿Ah? Es muy parecido. Y después yo me puse a investigar y hay muchas, a esto que le llamamos nosotros de intertextualidad, que la intertextualidad trabaja en torno a cuando uno toma ideas, por ejemplo, de un libro o de una película, etcétera, y yo la tomo, esta idea, y la pongo en otros lugares. ¿Ya? Por ejemplo, una vez hablamos el año pasado de Shrek, ¿cierto? Que Shrek toma distintos personajes de distintas historias y todos los toma y los pone en su película. Sí. ¿Cierto? Ya, hay muchas historias que toman la historia de El Señor de las Moscas. Por ejemplo, hay un capítulo de Los Simpsons donde van al campamento Krusty y no están los adultos y se quedan solos. Y los niños están a cargo de todo el campamento. No sé si vieron ese capítulo. No, pero... Van a tener que buscarlo desde el campamento Pero Krusty. vi una película parecida ese tiempo.
Sí, y hay varias películas que están en torno a ese tema, que hay hasta un juego, el de Metal Gear Solid, el 4 también está basado en eso. Hay hasta unas canciones de metal que están basadas en eso. Peter Pan, están solos los niños, se andan solos, ellos tienen sus propias reglas. ¿Ya? Es como que está basado en eso. Ahora, tenemos estos 5 personajes, que está como Ralph, que es el héroe, el líder, y él representa, por ejemplo, que él es un niño que le gustan los acuerdos. Y él tiene una caracola y la hace sonar, y a partir de eso llegan todos los niños y ahí ellos empiezan a crear su propia mini sociedad porque se dan cuenta que no hay adultos y tienen que ellos sobrevivir. Después sigue Jack, que es un joven que pertenece como a otro colegio y él es como súper autoritario. Y él no está de acuerdo con esto, no quiere una democracia, él quiere que todo sea autoritario. Y luego tenemos a Piggy, y lo describen que es un niño gordito, nunca nadie sabe su nombre, pero él es como la voz de la conciencia. Y después tenemos a Simón y a Roger, que son unos niños que son del coro. Ahora, ellos son como los 5 personajes principales, pero hay muchos más niños en la isla. Entonces ustedes en esto, por ejemplo, se tienen que fijar, sobre todo, y en los puntos más importantes de todo el libro, que es como por ejemplo una temática que podrían trabajar, a pesar de que existen muchas más, está el concepto de civilización y barbarie. Ya que los personajes representan cosas, ¿ya? Por ejemplo, ahí hasta en las teleseries que, no sé, allí una que se llamaba Doña Bárbara, y Doña Bárbara representaba la barbaridad. Tienen así, hay cosas como tan obvias que hasta los mismos nombres representan algo. ¿Ya? Y aquí también, la civilización la representa el personaje principal, que es Ralph, que por eso él habla de la democracia, por eso él le gusta que los otros niños estén participando dentro de él. Mientras que la barbarie la representa el otro joven, que es Jack. ¿Qué? Jack. Ese es el niño que representa la barbaridad. Todo lo que es violento, todo lo que es grotesco. Por ejemplo, a él lo dejan a cargo de... El niño se da cuenta que este niño es malo, ¿ya? Y es bruto, y por eso a él lo dejan a cargo, por ejemplo, de buscar la alimentación, y él quiere cazar un jabalí. Y en ese episodio, por ejemplo, que yo les digo de los Simpsons, Bart tiene una cabeza de un jabalí en un palo. ¿Ya? Entonces, como en esto, ahora lo que ustedes van a hacer de un comentario literario, ustedes se tienen que fijar, por ejemplo, en eso. Esas son las temáticas que ustedes tienen que trabajar. Por ejemplo, podrían hablar sobre cómo se representa el concepto de civilización y barbarie dentro del libro. Por ejemplo, pueden hablar el Señor de las Moscas y el Diablo. Ustedes pueden hablar cómo el diablo se representa en el libro, a partir de qué. ¿O se representa el personaje? Claro, o por qué la civilización la representa a tal niño, o por qué la barbaridad representa a tal niño. Hay unos niños que representan, por ejemplo, la bondad. Hay otros que representan el orden, otros la razón, la cordura. Y ustedes pueden identificar esos personajes y ustedes comentan eso. De eso se trata este trabajo. Entonces, vamos a decir que un comentario literario, si lo pueden escribir ahora, se trata, ¿para que lo escriban? Comentario literario, 2 puntos. Se trata de plasmar de manera escrita. ¿Se trata de qué? Plasmar de manera escrita, la idea que ha brindado una lectura
La idea que ha brindado una lectura. Coma, permitiendo parafrasearla. Ha brindado una lectura. Coma, permitiendo parafrasearla. Parafrasearla. Y darle un nuevo sentido al mismo. Coma, o mejorarlo. Coma, de acuerdo a la opinión de cada quien. Y punto aparte. Ah, dolió la mano al tiro. Dolió la mano al tiro. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque dice, se trata de plasmar de manera escrita, ¿cierto? Ustedes van a escribir un comentario. La idea que ha brindado una lectura, a partir de su lectura, van a hablar de lo que es lo que ustedes piensan de esta lectura. Y dice, permitiendo parafrasearla. ¿Saben qué es parafrasear? No. Decir algo que ya se dijo, pero con sus propias palabras. Y esto se hace mucho, por ejemplo, cuando ustedes responden una prueba. Y uno dice, ¿cuáles son los personajes principales de la historia? Y ustedes tienen que escribir. Los personajes principales de la historia son, ya, ustedes dijeron lo mismo, pero distinto. Eso es parafrasear. ¿Ya? Y eso se usa mucho, ustedes lo tienen que usar en la universidad, en el instituto, donde vayan a estudiar. Es muy importante parafrasear, que no significa copia, sino que decir lo mismo pero con sus propias palabras. Y es muy salvador y siempre hace que sea más larga lo que uno está escribiendo la respuesta y sale más bonito. Y igual vamos a trabajar harto con el parafraseo. Quiero ponerlo en las pruebas, que sea como, no sé, un punto más que ustedes parafrasean la misma pregunta, para que ustedes estén así, todo el rato estén adecuados al parafraseo. Es importante. ¿Ah? ¿Al full? Al full, sí, al full con el parafraseo. Ya. ¿Cómo hacer un comentario literario? ¿No alcanza el tiempo? ¿Cómo qué? ¿Cómo hacer un comentario literario? 10:51 y tenemos clase hasta la 11. Ya 10 minutos. ¿Cómo hacer un qué? ¿Cómo hacer un comentario literario? Ya, vamos a alcanzar a ver lo que sea, pero independiente de, igual el PowerPoint va a quedar subido y todo ya. La idea es que yo hice hay como un mapa, un cuadro comparativo de todo lo que es la idea de cómo hacer este comentario literario. ¿Ya? Entonces, primero la idea es que ustedes hagan la lectura inicial, ¿cierto? Ya vamos a partir con eso, y eso es lo que ustedes tienen que comenzar. La lectura está en Classroom igual, de todos modos. Ustedes tienen acceso a empezar a leer el libro, ya, para que empecemos a avanzar con esto. Y la idea es que ustedes me vayan haciendo preguntas que vayan surgiendo durante la lectura y empecemos a hablar sobre eso. ¿Ya? La idea es que lectura inicial, ¿cierto? Tiene la idea de que ustedes tienen que leer para comprender el significado del texto. Es una buena idea subrayar
aquellas frases que te parezcan más importantes o anotes en el margen ideas surgidas durante la lectura, ¿ya? Por eso estamos haciendo estas indicaciones antes de, ¿ya? La idea es que ustedes, a partir de ahora, ¿ya? Con la información que ustedes tienen, con lo que ustedes van a trabajar también, vayan poniendo en pie. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de este concepto que yo estaba diciendo de civilización versus barbarie, ustedes ya empiezan a destacar que quieren hablar de eso. ¿Ya? Es importante que ustedes también hicieran el ejercicio antes de comenzar a leer, ¿ya? De investigar un poco del libro antes de, también se les va a hacer más fácil porque así ustedes podrían encontrar esas temáticas, ¿ya? Tienen que poner en Google, ponen análisis del libro del Señor de las Moscas, ¿ya? Y van a buscar el análisis y ahí ustedes empiezan a investigar y pueden anotar los puntos más importantes y así saber, por ejemplo, estos otros conceptos que están dentro del libro. Ya, para que no todos terminen escribiendo sobre civilización y barbarie, que haya más temas. Ya, luego viene... contexto histórico y biografía del autor. ¿Ya? Eso fijo va a ir incluido también en el texto, ¿ya? Después cuando ustedes empiecen, va a ser como a modo de introducción. Ustedes saben que cualquier texto tiene, ¿cierto?, el título, después viene la intro, desarrollo y la conclusión. Entonces, dentro de la misma introducción iría esa información. Vamos a poner el contexto histórico y la biografía del autor. Y por ejemplo, la biografía del autor no iría dentro, no está en el libro, pues esa información no la tengo ahí, es parte de ustedes, la tienen que investigar. Entonces ahí ustedes me van a poner, pero a modo muy general, no me van a poner una plana en media sobre la que hizo, dónde estudió, y después el colegio que se cambió, y después si viajó, no. En realidad es como cuando hacemos nosotros, yo les presento la biografía del autor y les digo cuándo nació, cuándo murió, cuáles son sus principales obras, si se ganó un premio y sería. ¿Ya? O cuando se publicó este libro y nada más, no quiero más información. Nacimiento y muerte del autor y los logros que consiguió en su carrera. Claro, y eso se escribe de la siguiente manera. Ustedes ponen, ¿cierto?, el nombre del autor, William Golding, y cada vez que uno escribe el nombre de alguna persona en cualquier tipo de texto, ¿ya? Si es un texto de historia, el que sea, el que ustedes escriban, cada vez que ustedes pongan el nombre de alguien, pues siempre se pone entre paréntesis la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, ¿ya? Esta no es real, pues yo no sé cuándo nació y cuándo murió, ¿ya? ¿Ya? Iría así. Y uno asumo que esta es la fecha de nacimiento y esta es la fecha de muerte. Esto no es real, yo intenté refiero. Pero cuando uno escribe, ¿ya?, en un texto, siempre cuando pone un personaje, por ejemplo, si yo hablara de Arturo Prat, usted le pone eso. También se tiene que acostumbrar, eso se hace. Es parte de hacer un texto formal. Ya. Si me ponen eso, claro, y ahí ya me están entregando la información de ¿cómo se llama?, de su fecha de nacimiento y muerte. Me pueden poner... ¿Contexto histórico? ¿Ah? ¿Contexto histórico? Sí, contexto histórico. ¿Y qué fue lo que dijimos? ¿Se acuerdan que yo hablé del contexto histórico del libro recién? ¿Qué les dije del contexto histórico? ¿Ah? Sí, que tomar apuntes de esas cosas. Porque yo no las escribo y ahí es donde ustedes tienen que tomar apuntes. Porque esos son como los datos de... El contexto histórico es cuál es el año, según las pistas de lectura, que se ve reflejado en el libro.
¿Ya? Que usted lo había escrito en su cuaderno, que era como entre los años de la guerra. Claro, dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes, la idea es que me pongan, y esto se ve, por ejemplo, William Golding es un destacado escritor, dramaturgo, poeta, no sé, me investigué. Ya ustedes me pueden poner eso. Nacido en tanto, muerto en tanto, de una enfermedad que es que es importante, me ponen que murió. ¿De que murió? Si es que solo es importante, si no, no. Usted tiene la capacidad de clasificar esa información y decir si que es más importante que otra cosa. ¿Ya? Y después me dice, el libro, El Señor de las Moscas, fue publicado en tal y tal fecha, fue vendido en tantos países. Ya al principio de su publicación no fue muy famoso, sino que después que pasaron como 10-20 años recién se empezó a vender masivamente. Y fue tomada la historia o este concepto del Señor de las Moscas en varias novelas, películas, música, etcétera, juegos, videojuegos, etcétera. Este libro está basado o refleja el año 1945, ya que se menciona esto de la bomba de tanto y después de esto. Pueden poner una cita textual entre comillas. Me pueden poner un extracto del libro entre comillas. Y ahí me dicen la información de dónde la sacaron. Inicio y por qué sé que es entre tal y tal fecha, por eso. Y ahí está lista la introducción. Y con eso estamos listos con la intro, nada más. ¿Es como el prólogo del libro? Es que el prólogo a veces solamente nos entrega como un resumen de a veces. O a veces el prólogo lo hace otra persona. Y es, por ejemplo, si, no sé, la Anaís quiso leer el libro y escribe una reseña del libro, pero con sus palabras. Y no siempre indica, por ejemplo, no siempre va a tener la información que yo le estoy pidiendo en la introducción, no me va a hablar sobre el autor y el contexto, pero sí me va a hablar este libro, se refleja tal y tal cosa, se muestra eso. Entonces, vamos a dejarla hasta acá y